Es importante poderles presentar esta herramienta para gestión de riesgo, para poderse cubrir de la sequía y de la inundación, y que ustedes tengan la oportunidad de hacer preguntas por el chat que les resulten necesarias. Vamos a hablar de riesgo, y hablar de riesgo es ver cómo se relaciona la volatilidad y el riesgo con la rentabilidad. Y en general cualquier actor económico, y ese actor económico es un productor agropecuario, toma una decisión en cuanto a cuál es la renta que elige y cuál es el riesgo que corre. Y en general hay siempre una paleta de opciones, estas paletas de opciones están en los mercados financieros, pero también están en la actividad agropecuaria. Uno puede elegir negocios seguros con baja renta, por ejemplo, puede ser un negocio inmobiliario, intermedios, puede ser un negocio ganadero, con un riesgo o volatilidad intermedia y una renta intermedia, y siempre en la esquina de los negocios de más riesgo están los agrícolas, las siembras. Uno sabe que hay mucho riesgo asociado a las siembras, pero también hay más rentabilidad. Ese riesgo que tienen las siembras y la agricultura tiene dos fuentes de volatilidad. Una son los precios. Ustedes saben muy bien que tienen una volatilidad muy fuerte, y otras son los rendimientos. Los rendimientos también tienen una volatilidad muy grande y siempre asociados a cambios climáticos, a la volatilidad climática. Cuando pensamos en precio, la volatilidad es evidente. Uno ve este año cómo el precio de la soja para esta campaña bajó de $300 por tonelada a 250, pero uno tiene un montón de herramientas para poderlo gestionar. Usted está muy acostumbrado a ver estas tablas, estos tableros, donde figuran posibilidad de ponerle un piso al precio a costo de una prima. Estos tienen el formato de put, ustedes están muy acostumbrados a generarlos, a hacerlos, y además hay mucha información asociada a esos put, que por ejemplo, sabiendo cuál es el valor de una prima para un determinado precio de ejercicio, uno puede saber cuál es la volatilidad implícita del mercado o la volatilidad esperada. O sea, hay mucha información de volatilidad de precios, y las herramientas necesarias para poder gestionar esta volatilidad y poderle poner un piso a ese precio. Y realmente los productores, en contacto con los ALICs, van tomando decisiones al respecto de esto y van generando una estrategia para gestionar esta volatilidad de precios. Ahora, cuando uno piensa en el rendimiento, en la cantidad, uno se encuentra con este vacío, con este blanco de página. En realidad hay algunas herramientas. Por ejemplo, parte de la volatilidad del rendimiento lo producen los eventos climáticos, y cuando uno mira qué hay disponible, uno encuentra que la cobertura de granizo, por ejemplo, que es una cobertura eficiente, hace mucho tiempo que está desarrollado, es muy tomada por el productor agropecuario. Realmente el productor agropecuario percibe el riesgo de rendimiento como algo muy importante, y donde tiene herramientas las usa. Es así que la penetración que tiene la cobertura de granizo es muy grande. Entre el 60 y el 65% de la superficie está cubierta con una cobertura de granizo, con un seguro de granizo. Ahora, hay otros factores y mucho más importantes que el granizo que producen volatilidad de los rendimientos. Los más importantes son las sequías y las inundaciones. ¿Qué hay disponible en el mercado? ¿Qué hubo disponible en el mercado hasta ahora? Y en realidad fue un seguro multirriesgo que resultó muy ineficiente, muy caro, muchos costos para ir a revisar los lotes, y es así que el mercado en esto tiene su inteligencia, le generó muy poca penetración, es decir, solamente menos del 1% de la superficie agrícola está cubierta por un multirriesgo. Es una herramienta muy cara, muy ineficiente, y cuando uno miraba ese gráfico anterior que habíamos visto que relacionaba volatilidad y renta, para reducir volatilidad con un seguro multirriesgo, uno tiene que sacrificar muchos puntos de ingreso y muchos puntos de rentabilidad. Por eso el mercado no lo está tomando. Pero bueno, acá está la novedad. Ahora podemos cubrirnos
de este problema de las sequías y las inundaciones. Y qué tan importante es que aparezca ahora esta herramienta, porque en realidad cuando uno mira las series históricas desde el año 2008, 2009 hasta la actualidad, que estamos hablando de los últimos 10 años, la frecuencia con que están apareciendo eventos de sequía, de inundación, es muy, muy grande. Realmente el productor está muy desguarnecido en este aspecto del darle estabilidad a sus rendimientos, y la percepción que tiene es que las veces que estuve a punto de fundirme o me fundí fue porque hubo una sequía muy importante y mis rendimientos fueron muy, muy bajos. Así que, sumado a esta percepción de cambio climático, de volatilidad cada vez más loca del clima, esta posibilidad de que ahora podés cubrirte y proteger tus cultivos de la sequía e inundación es una propuesta de valor sumamente que tiene mucho, mucho espacio y mucho lugar, muy importante. Ahora, ahora que ponemos acá no es una especulación intelectual de que pensamos esta posibilidad de que ahora se pueda hacer esta cobertura y demás. Ya desde va a ser la cuarta campaña que esta cobertura, S4, esta cobertura para sequía e inundación, está funcionando. Tal es así que la campaña pasada logramos cubrir 82 millones de dólares, el 50 y pico de millones fueron usados para cubrir sequía y 20 y pico de millones para cubrir inundación. En ese proyecto se involucró, veníamos ya trabajando con algunos agregadores como Syngenta y otras firmas que lo pegaban a alguna propuesta de valor, pero también apareció la oferta a través de los ALICs para que los productores puedan comprar esta cobertura. Fue un periodo de venta muy, muy corto que tuvimos, pero como había un gran interés por esto, varios productores la tomaron, así que llegamos a estos 82 millones de dólares o de capital cubierto, superando ya al seguro multirriesgo en una primera campaña. Vino la sequía este año, por eso fue muy interesante este escalamiento que tuvimos de la cobertura, y como ven ustedes ahí, se pudieron liquidar, se pagaron 7 millones y medio de dólares por el evento de sequía y casi medio millón de dólares más por el evento de inundación. O sea, se pagaron en total casi 8 millones de dólares por este evento catastrófico de sequía que, como ven ustedes ahí, afectó principalmente a la provincia de Entre Ríos, norte de Santa Fe, sur de Santiago del Estero, una buena parte de Córdoba y todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Como ven ahí, esa mancha colorada indica la intensidad de pago de los diferentes partidos o departamentos. Pero cuando decimos pagó, ¿quién pagó? Este proyecto, que lo estamos presentando desde S4, es un proyecto que está respaldado por tres empresas. Una es Munich Re, que es el lanzador de la opción, porque esto tiene un formato de derivado climático, de opción, de put. Ahora nos vamos a poner a verlo con más detalle, donde el lanzador de esta opción es Munich Re. Munich Re no es una empresa que haga mucha propaganda, uno no aparece tan visible, pero es la empresa más importante de reaseguro a nivel mundial. Cuando ustedes ven los pagos que hacen las empresas de seguros, en realidad en el fondo lo están haciendo las empresas de reaseguros. Estas empresas son las que pagan los terremotos en Chile, los huracanes en el Caribe, las sequías fuertes si bien lo pagan un programa oficial en Estados Unidos, el que le da el respaldo a todo esto es Munich Re. O sea, todas las empresas de seguro se dan vuelta y descargan su cartera de seguros y de riesgo en estas reaseguradoras de nivel mundial. Munich Re es la más importante y tiene 135 años de trayectoria. Esto quiere decir que tenemos como lanzador de esta opción a el respaldo más importante que uno pueda, o más seguro que uno pueda tener a nivel mundial.
Este es el lanzador. Después Rofex cumple la función de registrar los contratos, publicar los índices y las liquidaciones, y finalmente hacer todo el clearing de la operación. Más adelante nos vamos a meter un poco más en detalle en todo el proceso. Y S4 lo que hace es calcular el índice, es el agente de cálculo, y diseñó todo este índice y cómo es su estructura tecnológica y demás, que también nos vamos a meter en detalle con esto. Estamos hablando de que esto tiene un diseño de put. ¿Cómo funciona? Acá podemos ver en una simulación desde el año 2000 hasta la actualidad cómo funcionó esta cobertura. En la línea azul, en puntos, ustedes tienen la evolución del índice a través del tiempo. Este es un índice de sequía, es específico de cada cultivo. Aquí estamos viendo este índice para el cultivo de soja en un determinado partido o departamento. Acá elegimos el departamento de 25 de mayo. Todos los departamentos o partidos del área productiva de la Argentina tienen su índice y tienen la posibilidad de cubrirse con esta cobertura. Acá entonces vemos en la línea azul la evolución del índice. Como vemos, hubo una caída del índice importante en el año 2009 por la sequía que afectó gran parte del área, y también una caída importante en el último año. Después vemos una línea naranja. Esa línea naranja es el strike, y ese strike se calcula de acuerdo, primero, a la volatilidad que tiene esa línea azul en su historia, que estaría indicando el riesgo. Y por otro lado, se calcula de acuerdo al nivel de riesgo que yo estoy comprando o vendiendo. En este caso calculamos una tasa del 3%, entonces componiendo ese 3% de tasa con la volatilidad histórica que tiene el índice, se calcula un strike o valor de ejercicio. Este strike o valor de ejercicio es el valor, si por debajo del cual el índice es menor, se activa la cobertura y la cobertura paga. ¿Cuánto paga? Paga de acuerdo a la distancia que hay entre el índice del año y el strike. Cuanto más distancia hay, más paga. Entonces acá, en esta simulación, para 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires, hubo dos eventos de pagos, uno en la sequía 2008-2009 y otro en la sequía de esta última campaña, y en ambos se pagó en el orden del 20%, sumando en total un 40% de pago. ¿Cuál es el máximo pago que se puede obtener? De acuerdo a la tasa elegida, en este caso 3%, el máximo pago que se puede obtener a futuro es el máximo pago que tuve en la historia, en este caso fue 21%, más un plus de 25% más, en este caso 46%. Fíjense que en realidad, si bien para cada localidad no puede llegar a pagar el 100%, por ejemplo en este caso el máximo es 46%, está doblando, doblando el pago que hubo en la sequía más importante, que fue la 2008-2009. O sea que en realidad el recorrido de pago que tiene por delante es muy, muy alto. Hay que tener en cuenta también que estos pagos son independientes de lo que coseche el productor. Entonces el productor en general, cuando uno mira los datos históricos, lo más probable es que haya cosechado un 50, 55, 60% en estos eventos. Con este 20% que se le agrega, esté poniéndole un piso a sus ingresos en el orden del 80%. Cuando miramos la eficiencia de esta cobertura, vemos que en los últimos 15 años pagó 41%, y cuando lo relaciono con lo que gasté, ese 3% por 15 años, me da que estoy recuperando un 91% de la prima pagada. O sea, resulta un instrumento sumamente eficiente para la transferencia de riesgo. Acá estamos viendo un caso específico, 25 de mayo, pero podemos entrar a la página de Rofex, donde tenemos listados todas las provincias, todos los
partidos y departamentos, donde aparece la media histórica del índice y el valor del strike o valor de ejercicio para las distintas tasas que se pueden adquirir. Nosotros ahí habíamos visto para 25 de mayo el 3%, que da un strike de 0,66. Esta es la información que tiene el productor o el comprador cuando va a comprar esta cobertura. Después viene el año, viene el cultivo, la sequía o no, y acá estamos viendo el resultado de la campaña 2017-2018, esta campaña que pasó, donde evidentemente hubo una sequía importante y aparece publicado el índice. Este índice se publica el 25 de mayo, cuando ya se recorrió todo el ciclo del cultivo. Y vemos que el índice resultó menor a los strike. Entonces, vamos a ver el ejemplo este que vimos de 25 de mayo. Si yo compré una prima del 3% o una tasa del 3%, el strike fue 0,66, el valor del año fue 0,534, hago la diferencia entre las dos, esa diferencia hago esta cuentita mágica de dividirla por 0,004, fíjense que al pie de la página aparece esa fórmula, y automáticamente me calcula el porcentaje de indemnización o pago que tengo por el capital que cubrí. Es decir, que si yo cubrí $100, pagué $3 y para ese pago estoy recibiendo, para la campaña que terminó, una indemnización igual al 32% del capital que estoy cubriendo, o sea, $32. Es decir, que para 25 de mayo, en la campaña pasada, el productor multiplicó por 10 la prima que pagó en pagos recibidos. Esto lo pueden después revisar para todos los partidos y departamentos del área productiva. Como vemos acá, hay algo que podemos conversar bastante, que es, hay un nivel de agregación, ¿no? Lo que primero a veces quiere el productor es que le digan, bueno, a mí me gustaría tener un índice a nivel de lote. Y nosotros estamos haciendo una propuesta donde el índice está agregado o está promediado a nivel de un partido o departamento. Por eso decimos que es una cobertura que cubre solamente los riesgos sistémicos. Porque si pensamos en un riesgo climático no sistémico, como puede ser el granizo le cae al campo de José, pero no le cayó al campo de Pedro, que está en el mismo partido, y es muy difícil que el índice promedio de un partido de departamento, o diría casi imposible, esté afectado por una manga de granizo. Por lo tanto, sabemos que la volatilidad que tiene el índice a nivel agregado no es la volatilidad total que tiene un lote. Un lote, lógicamente, tiene más volatilidad. Y tiene la volatilidad también de estos riesgos no sistémicos como el granizo. Por lo tanto, decimos, esta cobertura no cubre el granizo, cubre riesgos sistémicos como sequía e inundación. Por lo tanto, hay que complementarla y no compite con el seguro de granizo. Otro punto importante es que a nivel de lote uno tiene también la volatilidad que causa el manejo. Uno puede estar sembrando semillas peores, mejores, con problemas de germinación, puede haber tenido un problema de fitotoxicidad, puede fertilizar más o menos. Bueno, toda esa volatilidad que produce el manejo no la está capturando a nivel del índice de partido-departamento. Y esto es bueno, porque si la capturara, produciría más volatilidad y eso sería más costo. Ahora, nadie quiere transferir el costo o la volatilidad del mal manejo. Lo eficiente es manejar bien el lote, reducir esa volatilidad por buen manejo, y solamente transferir aquella volatilidad que no podemos controlar, que es justamente la climática. Y como decimos, en granizo hay una buena oferta, ahí hay que tomar una cobertura de granizo, pero para las sequías y las inundaciones, que es el problema más grave, no había hasta ahora ninguna opción, y esta es la opción que cubre precisamente esas
esos eventos. Muy bien, hablamos mucho del índice, pero hasta ahora nunca hablamos de cómo lo creamos. ¿Qué es ese índice? Que ahí decía, bueno, valores 0,66, valores 0,7. ¿Unidades de qué son? ¿Qué es ese índice del cual estamos hablando tanto? Así que ahora me voy a meter un poco para contarles en cómo está construido ese índice. Ese índice climático, lo más intuitivo hubiese sido empezar a hacerlo con una estación meteorológica que mida lluvias. Por ejemplo, si uno quiere hacer un índice de sequía, lo primero que sale es decir, bueno, voy a hacer un índice de sequía y voy a hacer un put de sequías. Donde digo, bueno, le voy a poner un precio a un put que me asegure, por ejemplo, 80 milímetros en el mes de febrero. Si llueve menos, se activa la cobertura y el put paga. Ahora, el problema que hay con la información climática de estaciones meteorológicas es que falta densidad de estaciones meteorológicas. La Argentina tiene un grave problema de esto. Hay muy poca densidad y hay muy poca historia, y esa historia no está con estaciones bien homologadas, no es una historia consistente que me permita también hacer un buen pricing de la opción. Por lo tanto, descartamos esta posibilidad de usar estaciones meteorológicas para elaborar el índice. Y en cambio, vimos una gran oportunidad en usar información de los satélites. Todos sabemos que día a día suben nuevas constelaciones de satélites, microsatélites, se ha democratizado cada vez más, algo que era solamente un atributo o una posibilidad del ejército norteamericano estar manejando este tipo de artefactos, hoy se democratizó y hay un montón de empresas civiles que están poniendo satélites en órbita para generar estos sensores remotos que miden lo que está pasando en la Tierra. Es reinteresante esto porque Internet de las cosas justamente lo que está logrando es poner sensores, cámaras en un montón de objetos y a través de la medición de eso generar procesos inteligentes. Con esto lo que estamos logrando es poder poner un sensor en cada planta. Así de loco como suena, pero hoy es cierto, estamos trabajando un sensor por hectárea, o en este caso un sensor cada 6 hectáreas. Pero la visión que tenemos es que los satélites, a través de estos sensores remotos, están pudiendo sensorear planta por planta. El tema de todo esto es que siempre uno cuando ve imágenes está acostumbrado a ver colores y abre el diario y ve una imagen de índice verde y dice, uy, está más verde acá, menos verde allá, los cultivos estarán mejor acá y peor allá. Pero interesante esto que atrás de cada píxel, o sea, de cada cuadradito, hay un montón de información, no solamente colores. Y el desafío que nosotros tomamos, y por eso crecimos en un equipo de tecnología que puede gestionar esto, es generar una base de datos y con procesos de Big Data poder gestionar y analizar toda la información que hay atrás, escondida atrás de cada píxel. ¿Cuál es la información que hay escondida detrás de cada píxel? Bueno, por un lado hay bandas espectrales, y esto es como, imagínense como un código de barras. Cada cultivo tiene una firma espectral distinta. Algunos recargan más sobre el rojo, otros más sobre el azul, y estos son todos, lógicamente todos números, que a través de procesos de Big Data podamos reconocer qué cultivo hay en cada píxel, en cada hectárea. Pero no solamente ahora, sino desde la historia, del año 2000 hasta ahora. Esta ubicación de píxeles es muy importante porque cuando nosotros disponemos de estos datos, de estos sensores, que los bajamos de información de la NASA, porque estamos usando satélites de la NASA, esta información hay que procesarla. O sea, un índice no es directamente la información del satélite de la NASA. Primero, lo que tenemos que hacer es decir, vamos a hacer un índice por cultivo, porque no es lo mismo medir la sequía en el cultivo de soja que medir en el cultivo de trigo, que medirlo en el cultivo de maíz. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer es reconocer qué sensores vamos a utilizar para construir el índice. Y esto es saber
dónde están los cultivos. Entonces tenemos un algoritmo que a través de la firma espectral, es decir, esta composición de bandas que tiene, nos permite reconocer qué cultivo hay en cada hectárea, en cada píxel, en cada cuadradito. Entonces acá les voy a mostrar una imagen de la provincia de Córdoba, donde me voy a ir acercando con un zoom cada vez más. Acá ya estoy haciendo zoom en el partido de Marcos Juárez. Me sirvo acercando un poquito más y ya empiezo a ver el pixelado. Cada pixelito de estos son 6 hectáreas, donde empiezo a ver también una cañada y demás. Ahora, nuestra base de datos que nosotros tomamos es completa, estaría todo cubierto por píxeles, pero nosotros estamos haciendo un algoritmo que nos permite seleccionar, en este caso, los píxeles que están sobre cultivos de soja, y lo podemos reconocer. Acá estamos haciendo el último zoom, donde ya podemos ver los lotes, con los cuadraditos, los píxeles, y lo interesante de acá es que no solamente sabemos que es soja, sino que ya a través del color ya intuimos que algunos cuadraditos de estos están con mejor estado de salud o vitalidad el cultivo de soja que en otros. Entonces, una vez que ubicamos estos pixelitos, nos tomamos el trabajo de ver cómo evoluciona el índice verde en el tiempo. Y acá generamos para cada uno de estos puntitos que vimos en el cuadro anterior, estos electrocardiogramas desde el año 2000 hasta la actualidad. Esto tiene una frecuencia de un dato cada 8 días. Así que imagínense este cubo de información donde tenemos píxeles con un nivel de detalle de un píxel cada 6 hectáreas, y esto pensando en la República Argentina, Brasil, Estados Unidos, donde estamos trabajando, donde además para cada píxel, desde el año 2000 hasta ahora, tenemos esta secuencia de la curva del índice verde en el tiempo. Esta es una información sumamente rica que nos permite construir patrones donde, además de que ya sabíamos cuál era el cultivo por la imagen espectral, también podemos rechequear qué cultivo hay por el patrón, le llamamos patrón fenológico, sería la forma en el tiempo que hace el índice verde del cultivo, donde podemos ver en este caso, en muchos casos, un doble camello. Este es un ejemplo que estamos trabajando en Brasil, donde vemos que el doble camello corresponde a zafra y safriña. Y vemos otros formatos, otros patrones que corresponden a otros cultivos, que puede ser o una plantación de árboles, o una caña de azúcar, o un campo de pastoreo. Ahora, para construir el índice, tenemos que hacer foco en esta campaña, en la campaña que está corriendo. Entonces, ahí es donde, como pueden ver en este cuadro, donde están las curvas de color celeste y un centro colorado, empezamos a entender cómo es el ciclo del cultivo. O sea, primero ubicamos todos los píxeles por cultivo, dónde está la soja. Ahora tenemos que saber cuándo tenemos que mirar. Y para eso tenemos que reconocer la ventana del periodo crítico. Cuando empezamos a trabajar este índice hace 3 años, habíamos puesto una ventana fija. Habíamos dicho, en tal fecha de febrero vamos a hacer las lecturas sobre todos los píxeles que tienen soja. Pero claro, veíamos que había algunos píxeles que estaban sembrados antes, otros después. Nos pasó este año, por ejemplo, en la localidad de Villegas, que venía con mucha agua. Los productores tuvieron que esperar que los campos se secaran para poder sembrar, y sembraron más tarde que otras campañas, sembraron más a fines de noviembre, diciembre, por la cantidad de agua que había en los campos. Entonces lo que hicimos fue, para salvar esta situación, crear un proceso a través de un algoritmo que me permita reconocer cuál es el periodo crítico de cada píxel, de cada planta. Entonces tenemos ahí en ese cuadro que estamos mostrando la evolución del índice verde en el tiempo, durante la campaña. Sobre esa curva hacemos un montón de tratamientos matemáticos, y a través de esos procesos matemáticos reconocemos cuál es el periodo crítico del cultivo. Y sobre eso hacemos las lecturas. Entonces, ya más o menos les conté cómo estamos trabajando el índice. Usamos información de satélites, esta información proviene de la NASA, y nosotros tratamos esa base de datos
con dos algoritmos. Uno reconoce qué cultivo hay y el otro reconoce cuál es la ventana o el periodo crítico. Con eso elaboramos el índice y ese índice después, lógicamente, lo chequeamos para ver cómo lee la realidad. Acá estamos mirando la evolución del índice para 25 de mayo a través del tiempo, del año 2000 hasta ahora, y cuál fue la evolución de rendimientos agregado también a nivel de partido. Y vemos que hay una correlación muy buena y que el índice realmente lee a nivel agregado las variaciones de rendimiento. Una vez que tenemos el índice, lo tenemos que transformar en un producto que nos permita transferir el riesgo. Y esto, decíamos, es un contrato de dos partes. Por un lado, alguien que lanza una opción, en este caso Munich Re, y por otro lado, alguien que compra el producto, esta opción pagando una prima y transfiere el riesgo, en este caso, al tomador de riesgo que es Munich Re. Pero en el medio hay que ponerle un precio a esa opción. El precio es en realidad la relación que hay entre la prima elegida y el valor del strike. Para eso, S4 no solamente calcula el índice, sino que a través de procesos matemáticos puede calcular el riesgo para cada localidad. Normalmente ustedes están acostumbrados a que el pricing, o sea, el precio de una opción, la ponga el mercado, porque es un mercado donde están operando las partes y de acuerdo a las expectativas que hay de volatilidad, esa volatilidad implícita que le llamamos, los precios de las opciones suben o bajan. Acá en realidad no tenemos un mercado del subyacente, es un contrato OTC entre partes que trabaja con un precio fijo y ese precio fijo está basado en la historia del índice para esa localidad. Esa historia, como decíamos, tiene 18 años, está calculada del año 2000 hasta la actualidad. Cada año le vamos agregando un dato nuevo y con esa información histórica podemos ponerle precio a la opción. Ponerle precio, como decíamos, será esa relación que existe entre el strike y la prima que se paga. De acuerdo a la volatilidad histórica que hay, es el precio que tiene la opción. Como vemos, la forma matemática que tenemos que encontrar a esta distribución de frecuencias no son distribuciones normales, tienen asimetrías. Para eso estamos usando una distribución muy apropiada para esto, para que tenga un buen fit, que se acomode bien para esto, donde interprete sobre todo esa cola que hay de eventos negativos o catastróficos, donde se sitúan las sequías más importantes, como la que hablamos ya 2008-2009, y la sequía del año pasado. ¿Por qué decimos que es una cobertura que funciona igual que un put de rendimiento? En realidad, esto funciona como un seguro. Es decir, ustedes están acostumbrados a hablar de un put de precio, pero cuando el productor piensa en un put de precio, está pensando en un seguro de precio. Es decir, ¿cómo me aseguro de que mi precio no sea menor de un valor? Bueno, acá lo mismo, es un put de rinde y la cabeza del productor funciona un seguro de rinde cuando uno le habla un put de rinde. Entonces acá lo que estamos haciendo es mostrando para tres localidades, Azul, Benito Juárez y Olavarría, cómo funcionaron los pagos en relación a los rendimientos históricos que tuvo. Para verlo un poquito mejor, lo que hicimos fue traducir los rendimientos históricos en rendimiento índice, y fíjense que hubo algunas campañas donde el rendimiento índice estuvo por debajo del 50%. Esas campañas fueron la campaña 2008-2009, en general para estas localidades. En otras localidades fue la 11-12, en el caso de Entre Ríos fue la campaña pasada. Son las campañas en general donde a nivel agregado uno tiene rendimientos que tocan estos pisos del orden del 40 y pico, 50%. Entonces sobre eso después miramos cómo actuó la cobertura y cuánto pagó. En general lo que vemos es que estamos obteniendo pagos del orden del 20-25% sobre estos rendimientos del orden del 50%.
Entonces decimos, la cobertura, con esta cobertura estoy logrando ponerle un piso del orden del 70% a mi rendimiento. Esa es la propuesta de valor que hace esta cobertura al productor. Y realmente es muy valiosa porque el productor sabe que si tiene ingresos menores al 50%, lo más probable es que quede fuera del partido para la campaña siguiente. Tenga que vender una parte del campo, sea muy difícil recomponer la situación. Si sabe que ante cualquier situación de rendimiento por debajo del 70%, se activa la cobertura y le garantiza este piso del 70% a nivel agregado de partido departamento, realmente está más tranquilo y piensa que va a tener lo suficiente como para poder reencarar el negocio de la campaña siguiente. Así que claramente es un producto que es un derivado financiero, el índice está construido con información satelital, el índice no es rendimiento, es índice verde, pero tiene una alta correlación con el rendimiento y desde la emocionalidad del productor lo está tomando como una cobertura de rendimiento. Por supuesto no hay que venderlo en estos términos, uno no está vendiendo un put de rinde, pero funciona como eso. Hablamos mucho de sequía, pero hay otro índice que es el índice de inundación. El índice de inundación se calcula de una manera bastante distinta, si bien está estructurado de la misma manera, se calcula de una manera bastante distinta. Aquí, hoy hablamos de que por la firma espectral podemos reconocer cultivos. También por la firma espectral podemos reconocer si el píxel tiene agua o no tiene agua. Entonces calculamos el agua en superficie y el índice, en vez de estar referido a un cultivo, está referido a una ventana de tiempo y no es específico del cultivo. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los periodos en que la inundación es importante o me afecta el sistema de producción? Hay dos periodos claramente donde la inundación complica la vida al agricultor. Uno es en la primavera, cuando está sembrando, y otro es en otoño, cuando sembró, invirtió todo, y resulta que después no puede levantar la cosecha porque se llenó de agua. En esta campaña ahora estamos ofreciendo este índice, que es el índice de otoño, que mide la diferencia que hay de agua en superficie entre enero y mayo. O sea que el índice está midiendo ese incremento de agua entre enero y mayo. Cuanto más incremento hay, más valor tiene el índice y funciona como un call. Si supera un strike, se activa la cobertura y paga. Acá en esta diapositiva, vamos a verlo en un ejemplo para entenderlo mejor, estamos viendo los departamentos que se activaron en esta campaña. Por ejemplo, vamos a ver Varadero en la provincia de Buenos Aires. Tienen una media histórica de 1,7. ¿Qué significa esto? Que en el promedio de los 18 años, el porcentaje de agua en superficie se incrementó 1,7 de enero a mayo. Entonces esto me permite calcular para distintas primas un valor strike. Vamos a ver que pagando una prima del 1,5%, el strike para Varadero vale 2,3. Significa que si el incremento de agua en superficie supera 2,3%, se activa la cobertura. Bueno, esto pasó este año, pues un año que además de que hubo sequía, o sea, en esta zona se activó la sequía, que se activó en el periodo crítico, el cultivo la pasó muy mal, rindió poco. Encima de esto, en abril y mayo hubo lluvias muy fuertes y los productores no pudieron levantar o perdieron mucha calidad de una pobre cosecha. Entonces se activó el índice de de inundación, que resultó en 14,1, menos los 2,4 que tenía de strike el call, paga un 12%. Directamente paga un 1% por encima del strike, 1% de pago sobre capital cubierto. O sea que si yo tenía que cubrir $100, pagué $1,50 y recibo $12 de indemnización por esta cobertura para esta campaña en particular. Bueno, así como funciona inundación, son dos productos que se complementan. En general los productores
algunos combinan los dos productos y otros tienen una sensación de más importancia de un riesgo que de otro y eligen uno u otro. Muy bien, les contamos entonces cómo funciona el producto. Ahora les vamos a contar cómo se estructura el delivery de este producto, porque como le estamos contando hoy al comienzo, estamos haciendo el kickoff de este producto para esta campaña. Este es el segundo año que este producto está disponible para los productores a través de los ALIC. Un productor agropecuario, el único lugar donde puede acceder a esta cobertura es a través de un ALIC. Esto es importante porque es un producto que viene a llenar una necesidad muy grande, no tiene competencia, y la percepción que está teniendo el agricultor es que el productor agropecuario es que el clima y a través de la sequía y las inundaciones le está jugando cada vez más una mala pasada y cada vez está más temeroso a esta incertidumbre. Y el único que tiene capacidad de ofrecer esta solución hoy son los ALIC. El proceso que se estructuró es el que figura acá en esta diapositiva que están viendo, donde hay un comprador de la cobertura, que es el productor agropecuario, y un lanzador de esa cobertura, que es Munich Re. Lo que liga a los dos es un contrato OTC, donde ya está fijo, como decíamos, el strike, está fijo el precio, y lo que hace Rofex y los ALIC es hacer el delivery de todo este contrato. Hay una primera firma del contrato entre Rofex y Munich Re, y después el ALIC y el comprador firman un anexo de este contrato. Esto es todo, esto ya lo hicimos el año pasado, es un proceso relativamente simple, pero el productor agropecuario, para poder comprar esta cobertura, tiene que tener cuenta comitente. Este es uno de los principales ya procesos que hay que implementar. Porque en realidad lo que vemos es que productores agropecuarios que tengan cuenta comitente son relativamente bajos, y la expectativa que tenemos nosotros es que la penetración de este producto sea más alta que la que tiene hoy un put o un futuro en el mercado de futuros y opciones. Entonces, la demanda sea de que haya que abrir bastantes cuentas de ALIC de productores que van a estar requiriendo esta cobertura. Otro proceso que había que hacer era un ley, que es un certificado que es como un CBU a nivel internacional. Todo ese proceso que se hizo el año pasado lo hicieron los ALIC, ya este año lo va a hacer Rofex directamente, así que eso es una buena noticia desde ir haciendo este proceso cada vez más liviano. Y después hay una serie de formularios que nosotros le estamos disponibilizando todo este proceso bien escrito para que ustedes tengan una guía muy buena y clara de cómo funciona. No es un proceso complejo, pero es un proceso que hay que seguirlo meticulosamente, y hay que pedir una serie de datos al productor o de información para poderlo llevar a cabo. Vuelvo a repetir, no es complejo, pero hay que ponerle algún recurso y encarar este proceso con claridad y firmeza. Acá estamos viendo en esta campaña los pagos que resultaron para una prima del 3% en los distintos partidos departamentos. Si hablamos de sequía, tenemos que ir a Entre Ríos, que es donde la sequía pegó más fuerte, y vamos a ver que, por ejemplo, en el departamento de Uruguay, para una prima del 3%, el pago fue 44%. ¿Cuánto es esto en plata? Depende del capital que se está cubriendo. Es decir, pensemos que el productor cubrió $10.000 de capital. Por esos $10.000 de capital pagó 3%, es decir, $300, pagó $300, y recibe el 44% de esos
$10.000, es decir, $4.400. Este es el ejemplo claro de cómo una cobertura de sequía funcionó. Ahora, eso, como decíamos, esa cobertura, ese índice, lo que hizo fue buscar todas las hectáreas que tenían soja, buscar cuál era el periodo crítico de acuerdo a la forma que tenía la curva de Levy, que eso básicamente pasa en el mes de febrero, y ahí estableció que el índice verde era bajo, por lo tanto el índice era bajo, y por eso el índice resultó bajo y pagó. Ahora, después de eso, vinieron lluvias. Recuerdan que en abril fue un mes de muchas lluvias y mayo también. Entonces después, durante el mes de mayo, medimos cuántos de esos píxeles que estamos trabajando tenían agua. Y los comparamos con el agua que había en enero. Y encontramos que para las zonas de Entre Ríos se activó también la cobertura, o sea, había más agua en mayo que en enero, o sea, se había acumulado agua, también toda la costa del Paraná. Fíjense que San Andrés Giles fue uno de los que más pagó. Y acá, bueno, figura el pago, pero para el pago es la diferencia de agua que hay entre enero y mayo, descontando el strike. Y el strike se calcula para esta tasa del 1,5% de acuerdo a la volatilidad histórica que tiene cada partido de departamento. De esta manera te estoy contando cómo se complementan dos productos aquí en inundación que son independientes porque son índices calculados de manera distinta, y no siempre significa que cuando hay sequía no hay inundación. Acá estamos viendo un caso, precisamente de la campaña pasada, donde se combinaron, lamentablemente para los productores de Entre Ríos, los dos eventos. Bien. Bueno, después tenemos otra pregunta de Santiago que pregunta, ¿tienen datos de correlación de rendimiento Minagri, datos índices a nivel departamental, para saber si en algunas zonas particulares correlaciona bien más allá del agregado? Creo que es lo que mostraron en las filminas. Sí, ahí te mostramos en el partido de 25 de mayo la evolución del índice y la evolución de los rendimientos. Sí, trabajamos en este tipo de correlaciones, por supuesto para todos los partidos de departamento. La correlación media que tenemos está en el orden del 0,75 de correlación entre el índice y los rendimientos del Minagri. Ahora, los rendimientos del Minagri lo tomamos entre comillas con pinzas. La base de datos tiene algunos errores, y sobre todo tiene cambios metodológicos. Creo que son 4 años, implementó un proceso que se llama de los segmentos aleatorios, que es un proceso muy bueno, muy meticuloso por parte del MINAC, donde se establecen una serie de segmentos y en esos lugares se establecen cuáles son los cultivos y se hace un seguimiento. Eso realmente es una metodología que se sigue de manera muy estricta y le está dando mucho más certidumbre a los datos del MINAC. Pero bueno, esa metodología lleva 4 años y nosotros estamos calculando las correlaciones en los últimos 18, o sea, desde el año 2000 hasta la actualidad. Y cuando uno bucea en esa historia, lamentablemente la rigurosidad de los procesos no es la misma. Es decir, al inicio de la serie, muchos de los rendimientos estaban levantados por encuestas hechas desde Buenos Aires con teléfono, a referentes y demás, y uno encuentra bastantes inconsistencias dentro de la base de datos. Así que sabemos que a veces tenemos algún desajuste en la correlación, pero también entendemos y lo vemos claramente en varias inconsistencias también en la base de datos de rendimientos del MINAC. Bien. Después otra pregunta de Gabriel, dice, ¿la comisión que cobra el ALIC se lo paga ese 4, el 4% del valor de la prima? Sí, está clarísima la pregunta. Todo el pago de comisiones la hace directamente Rofex, o sea, Rofex recibe el pago de la comisión, perdón, de la prima total, distribuye primero los pagos a Múnich Re,
y después a los distintos actores de nosotros como agente de cálculo y a los ALICs. A todos les paga ROFEX directamente. Bien. Rodrigo pregunta, ¿qué son las leyes? La ley es un certificado que es como un CBU, un quit internacional. Es una necesidad que hay para hacer un contrato con el exterior, un contrato de OTC de derivados. Por suerte eso fue un poquito de dolor de cabeza el año pasado, pero eso ya se va a hacer todo vía ROFEX y no va a ser algo que va a trabar o darle fricción al proceso de altas para esta campaña. Bien. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿hay varios strikes? Supongo que será strike por partidos o solo uno. Sí, ahí como mostré, y usted puede entrar a ROFEX y mirarlos con mucho detalle, hay un strike para cada prima. Ahí en realidad existe el riesgo de cada partido, ese riesgo lo escribimos en una función matemática que nos permite relacionar para cada valor de strike un valor de prima. Y esto es lo mismo que pasa cuando uno va a hacer un put de precio, es decir, uno puede, por ejemplo, el precio futuro de las hojas 250. Bueno, un strike de 250 me sale bastante más barato que un strike un strike de 230 me sale más barato que uno de 240, que ya se está acercando más al precio del futuro. Bueno, en esto pasa lo mismo. A medida que uno elige un strike más parecido al promedio histórico, lógicamente el valor de la prima es mayor. Así que hay una relación entre las dos, prima y strike, y como decíamos, hay la posibilidad de elegir, creo que son 6 primas, desde una prima del 2,5% al 4,5%, y las primas van de medio punto a medio punto. Cada prima tiene su strike correspondiente. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas, así que hay una más. El asegurador final termina siendo Munich Re, ¿correcto? La gestión de riesgos y el análisis actuarial y demás lo realiza esa empresa o S4. Muy bien. Sí, finalmente el contrato es con Munich Re, que es el lanzador de la opción y es el que hace los pagos. El pricing, o sea, el cálculo de los strikes para cada nivel de prima, es un trabajo que hacemos nosotros como S4 y está lógicamente validado por los actuarios de Múnich, que son los lanzadores de la opción. A ver si hay alguna pregunta más. No, ninguna más. Así que bueno, después, gracias a todos los que participaron, vamos a subir a YouTube el webinar. Y bueno, cualquier pregunta estamos abiertos a responder. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y quedamos disponibles para cualquier consulta. Hasta luego. Hasta luego.